¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de cómo calcular la protección termomagnética en circuitos eléctricos. Sí, en esta ocasión vamos a enfocarnos en la parte residencial y comercial. Sí, no tocaremos el tema industrial porque para hacer estos cálculos necesitamos tomar ciertos aspectos adicionales que necesitan dicha instalación. Sí, entonces empecemos hablando de nuestro principal actor en este video, que son los breakers. ¿Sí? Aquí podemos observar una imagen de un breaker y vamos a empezar a dar una breve explicación así por las leyendas que tiene este. ¿Sí? Entonces empecemos. La primera es el fabricante. ¿Sí? Schneider Electric, un poderoso fabricante de dispositivos eléctricos. Squardi hace alusión a la marca que creó Schneider para sus cajas térmicas y ciertas protecciones termomagnéticas. MCB corresponde al acrónimo de inglés de su, nombre, que es interruptor termomagnético. ¿Sí? C es el tipo de curva de disparo que tiene. 10 es el amperaje que soporta este. Como dicen, es un breaker de 10 amperios. ¿Sí? Es el 10 es la corriente que soporta. ¿Sí? 240 es el voltaje máximo que el cual trabaja. Este numerito de aquí es la corriente máxima que soporta en cortocircuito. ¿Sí? Entonces, supongamos que en un cortocircuito se genera un poco más de 6000 amperios. Nuestro breaker se daña. ¿Sí? Como dicen, marchó el breaker. ¿Sí? Ya se descompone, ya no funciona. Y por último tenemos aquí el número 3, que es clase. ¿Sí? Estos vienen por clases. Entonces esta es la clase del breaker. Tenemos una palanca de accionamiento manual, ¿sí? Con dos estados, on y off. ¿Sí? Aquí tenemos el socket para alimentar nuestro circuito y va nuestro cable de fase. ¿Sí? Y en la parte posterior tenemos dos ganchos tipo pinza, las cuales la primera es plástica, que sirve para asegurar el breaker en la caja térmica. Y la segunda es de tipo metal, ¿sí? Que sirve para conectar a la barra de fases de nuestra caja térmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un breaker? Pues es un interruptor que opera automáticamente permitiendo o interrumpiendo el flujo de corriente. ¿Sí? Para proteger la instalación y a las personas. ¿Sí? Para que no sufran ningún tipo de daño. ¿Sí? Entonces, estos interruptores termomagnéticos tienen un circuito interno de protección, ¿sí? Este se activa, ¿sí? Y hace pasar de estado encendido a estado apagado cuando tiene sobrecorrientes. Esta puede ser tanto en cortocircuito como en sobrecarga, ¿sí? Entonces, tenemos una gráfica la cual nos va a ayudar a entender qué nos referimos cuando hablamos de sobrecorriente, ¿sí? Entonces tenemos una gráfica que en nuestro lado Y va a representar la corriente y la parte de abajo, nuestro eje X, va a representar el tiempo, ¿sí? Para ejemplo, tenemos este breaker que soporta 11 amperios, ¿sí? Solo va a soportar 11 amperios. Aquí tenemos nuestra línea entrecortada que va a representar la corriente, ¿sí? Entonces, tenemos que, por ejemplo, vamos a conectar dos televisiones, una nevera, un equipo de sonido, una PC de computadora, las cuales supongamos que consumen 8 amperios, ¿sí? Como consumen 8 amperios y este soporta 11, el circuito va a funcionar bien, todo va a estar bien, sin novedades, ¿sí? Y la gráfica sería más o menos recta, ¿sí? En 8 constante, no va a pasar nada. Pero supongamos que aumentamos al circuito una lavadora, una secadora, una plancha. Entonces la corriente va a aumentar, su consumo va a aumentar. Entonces
En el momento que este consumo sobrepase los 11 amperios, que es la corriente de corte, entonces el circuito de protección va a activarse, entonces va a pasar de estado on a estado off, ¿sí? Entonces no va a permitir el paso de corriente, entonces va a tender a ser la corriente cero, ¿sí? Voltaje cero, no hay consumo de corriente, ¿sí? Esto es inmediato, ¿sí? Tenemos, como muestra la figura, en 0,01 segundos, un milisegundo, esto es instantáneo. Entonces ese sería el ejemplo para sobrecarga, ¿sí? Y para cortocircuito sería lo mismo, solo que el aumento de corriente es mucho más rápido, ¿sí? Como sabemos por qué saltó el breaker, ¿sí? ¿Cómo saltó nuestro breaker? Pues cuando es por sobrecarga, nuestro breaker cambió de estado, vamos a revisar, cambiamos de estado a encendido y nuestro breaker se conserva en encendido. Entonces tenemos un breve indicio de que el error o la falla es por sobrecarga, ¿sí? Entonces, en el caso de cortocircuito, vamos a accionar la palanca a estado encendido y por las mismas nos va a volver al estado de apagado. No nos va a permitir accionar nuestro breaker en estado de encendido. Entonces, para cualquiera de las dos situaciones, es recomendable ya verificar nuestra instalación para evitar futuros daños, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a continuar con el cálculo de nuestros breakers. Entonces, para esto hemos encontrado una tablita en internet, el consumo aproximado que tienen ciertos aparatos que tenemos en nuestro hogar, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que veamos en nuestras placas de nuestros aparatos el consumo o la potencia, que viene siendo lo mismo, ¿no? En watts, ¿sí? Las unidades son watts. Bien, para realizar este cálculo vamos a escoger unos 4 dispositivos, ¿sí? De nuestra tablita y la referencia de 127 voltios, que en teoría debería ser lo que tengamos entre la fase y el neutro de nuestros medidores, ¿sí? Listo, entonces para el primer paso es sumar el consumo total que nos van a dar estos dispositivos. Sí, aquí he sumado y me da 2400 watts. Esta sería la potencia, ¿sí? Y el segundo paso sería ya acordarnos de la fórmula para calcular la corriente, ¿sí? Entonces la corriente es igual a potencia en watts sobre el voltaje o la tensión en voltios, ¿sí? Entonces ya tenemos el consumo en watts y nuestro voltaje. Entonces procedemos a reemplazar en nuestra fórmula, ¿sí? Resolvemos esta división y nos da que la corriente es 19 amperios. ¿Listo? Entonces este sería el cálculo para encontrar el valor de nuestro breaker, ¿sí? Entonces el último paso es verificar en la tabla de nuestro fabricante los breakers comerciales, ¿sí? Entonces necesitamos un breaker de 19 amperios, ¿sí? Es muy recomendable, si no encontramos uno de 19 amperios, conseguirnos uno de el inmediato superior, ¿sí? Entonces verificamos aquí nuestro fabricante nos proporciona de 10, 16, 20, 32 y superiores, ¿sí? Entonces vamos a escoger el inmediato superior, que son 20 amperios. Entonces esta protección, nuestros dispositivos van a funcionar correctamente y se encuentran protegidos, ¿sí? Entonces, este ha sido el cálculo. Ahora les invito a realizar el mismo cálculo para estos tres dispositivos, ¿sí? A ver cuánto es la protección que necesitas, ¿sí? Aquí en la cajita de comentarios puedes dejar tu respuesta, alguna inquietud que tengas, y esto ha sido el video de hoy, ¿sí? Muchas gracias. Aquí les dejo las referencias que hemos utilizado y hasta una próxima ocasión.